es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Ecuador. Este domingo se abren las inscripciones de aspirantes a la presidencia producto del anticipo electoral y ya hay postulantes. El líder indígena Leonidas Issa, los excandidatos a la primera magistratura, Yacu Pérez y Daniel Noboa, el exasambleísta Fernando Villavicencio y el exvicepresidente Otto Sonnenhösler son algunos de ellos. ¿Quién es quién y a qué sector representan? Vamos a profundizar en ello. En Noticia Brasil, el expresidente de esta nación, Fernando Collor de Mello, fue condenado a prisión por corrupción y blanqueo de capitales en el marco de la Operación Lava Jato en funciones como senador. Collor de Mello fue el primer presidente electo por sufragio universal tras el fin de la larga dictadura militar. Analizamos sus implicaciones. En Noticia Turquille, en segunda vuelta este domingo el pueblo decide quién será el próximo presidente de la nación. La apuesta está entre el candidato a la reelección Recep Tayyip Erdogan y el opositor Kemal Kılıçdaroğlu, líder del Partido Republicano del Pueblo. ¿Cuál es la propuesta de estos candidatos, de estos aspirantes en el marco de su plan programático? Vamos a analizarlo en El Noticia. Que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, empiezan a emerger los aspirantes a la presidencia a propósito de los comicios adelantados tras la disolución de la Asamblea Legislativa. El Consejo Nacional Electoral convocó a la primera vuelta para el próximo 20 de agosto. Vamos a verlo. La contienda ya tiene posibles candidatos que aspiran a concluir el mandato interrumpido de Guillermo Lasso. Es decir, el próximo gobernante, que tomará posesión en noviembre, solo estará en el poder 1 año y medio. Por pedido de las estructuras de base, el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, aceptó ser precandidato para estas presidenciales. Nuestra representación no es individual, es colectiva. Invito a los ecuatorianos, a esas madres de familia, a esos estudiantes, realmente crear en el único camino. No hay primera, segunda y tercera vía. El movimiento Pachakutik, por su parte, propuso a Salvador Quispe, una de las figuras más relevantes del movimiento indígena nacional, quien exhortó a la unión de las organizaciones de centro-izquierda. También se suma a la lista el ex candidato presidencial, Yacu Pérez, con el respaldo de una alianza entre Unidad Popular, Democracia Sí, Somos Agua y el Partido Socialista. Se hace llamar la tercera vía. La tercera vía. Ni lazos ni correas. Ya tuvieron la oportunidad ellos y solo dejaron una tragedia nacional. El empresario y banquero Daniel Noboa busca seguir los pasos de su padre, el 6 veces candidato presidencial. Álvaro Noboa, Noboa hijo, presidía la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea. Va a la contienda con el movimiento ADN. Si me dan su apoyo, lograremos por fin tener a alguien que gobierne por el interés de la ciudadanía, no por beneficios propios. Entre los precandidatos emerge una nueva figura, el guayaquileño Jan Topic Feraud, presidente de la empresa de telecomunicaciones Telconet. Dice que su candidatura no tiene afiliación política, pero el Partido Social Cristiano le dio su respaldo. Topic es investigado, junto a su padre, por presunto lavado de activos en la trama Odebrecht. Tengo el plan, el equipo y la decisión para devolverle la paz, la salud, la educación y el empleo a nuestro país. El ex vicepresidente Otto Sonnenhösler arrojó la posibilidad de medirse a través de la conformación de una coalición entre los que destacan los movimientos Suma, Somos Libre, Acción por el Cambio, Independientes Progresistas y el Partido Avanza. Hay una estrategia clara
vamos a traer a las personas adecuadas. La seguridad es la prioridad de los ecuatorianos. Sin seguridad no hay nada. Fernando Villavicencio, periodista y aliado político del presidente Lasso, también manifestó su intención de ser presidente. Su campaña se enfocaría en terminar con la corrupción e impunidad judicial. Aquellos jueces y fiscales que no puedan justificar el origen de sus riquezas y patrimonios tendrán que salir del sistema judicial e ir a la cárcel. Aún se desconoce si Guillermo Lasso se lanzará a la reelección. El 20 de agosto será la primera vuelta para elegir presidente y 137 diputados. Allí los primeros rostros que emergen, como decíamos en el informe que nos precedía a este momento, para conversar de inmediato con nuestra corresponsal en Quito, Elena Rodríguez. Hola Elena, muy buenas noches, adelante. ¿Quién nos faltará de los que han dicho por ahora que levantan la mano para someterse a la elección popular el próximo 20 de agosto? ¿Cómo te va? Adelante. Hola Tatiana, muy buenas noches. La lista hasta ahora está completa, ustedes lo han reseñado bastante bien, y es que tras el decreto de muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral tuvo que convocar a las elecciones anticipadas, ya lo sabemos. El próximo 20 de agosto los ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir presidente, su binomio y 137 asambleístas, legisladores, tanto nacionales como provinciales. En este escenario, y una vez que ha sido oficializado el calendario electoral, los partidos políticos preparan sus cuadros, sus listas de candidatos. Un detalle no menor y que es importantísimo entenderlo, Tatiana, y a nuestra audiencia. El Ecuador vivió hace pocos meses unas elecciones seccionales, dando como resultado el triunfo de dos agrupaciones políticas importantes de izquierda, progresistas. Nos referimos a la Revolución Ciudadana, el movimiento del expresidente Rafael Correa, quien aún no anuncia los nombres de los precandidatos, así como también Pachacutic, liderado a hoy por Leonidas Issa. Este histórico dirigente, que ustedes recordarán, encabezó las protestas de junio de 2022 y que hoy ya es precandidato. Ojo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador es un movimiento cuyo brazo político puede entenderse a Pachacutic. Si bien es cierto, Pachacutic había dicho en un inicio que su precandidato es Salvador Quispe, parece que hay consenso para que sea Leonidas Issa. Ahora bien, estos últimos días hemos visto un desfile de precandidatos, algunos incluso sin tienda política que los auspicie, entre los que destacan, ya lo decían ustedes, el ex vicepresidente de Lenin Moreno, Otto Sonnenholzner, quien mediante un video en redes sociales promocionó su precandidatura sin tener partido político. Y horas después, la agrupación Avanza decidió extenderle la invitación para que corra en las próximas elecciones por ese partido. Asimismo, se registró una realidad similar con el ex asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien lanzó su candidatura en redes y posteriormente fue acogido por el movimiento Construye, liderado por la ex ministra de Gobierno de Lenin Moreno, María Paula Romo. Y me permito enumerar varios nombres de los otros precandidatos que ustedes ya han reseñado bastante bien. El ex candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez, el hijo del empresario bananero y eterno candidato, me permito decirlo así porque fue candidato a la presidencia de Ecuador por 5 o 6 veces, me refiero al hijo, a Daniel Noboa, el empresario de seguridad Jan Topic, quien se vende como combatiente en Ucrania y en Siria, y experto en seguridad. Además del empresario guayaquileño Eduardo Maruri, que es la novedad. Hoy parece que sale a la luz este nombre, que es una figura joven, carismática, que tiene muchísima popularidad, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Las inscripciones de las candidaturas se darán desde este domingo hasta la primera semana de junio, así que los tiempos corren. El Consejo Nacional Electoral ya tiene un cronograma establecido, un calendario oficial con el que los partidos deberán regirse. Y en todo este recuento tan detallado y bueno que nos entregas, me queda algo por preguntarte para poder cerrar el círculo de todo este tema de preaspiraciones a la presidencia del país. Revolución Ciudadana, ¿qué se ha dicho? ¿Cuándo se anunciará? ¿Cuál será candidato o candidata a la RC?
Hay muchísima expectativa en torno al nombre que pueda lanzar el Movimiento Revolución Ciudadana, porque es la agrupación política, la tienda política, el movimiento con más aceptación. Ya lo decíamos al inicio de este reporte, en las últimas elecciones seccionales barrieron, como se dice popularmente, y obtuvieron muchísimas representaciones provinciales y cantonales. Así que estamos expectantes. Se habla de Carlos Rabascal, que fue el candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con Andrés Arauz, quien también es uno de los nombres sonados. También se menciona a Luisa González, que fue una asambleísta importante, destacada en el quehacer legislativo del país. Son 3 nombres que se barajan con fuerza y que se conocerán en las próximas horas cuál es la decisión a la interna del partido, del movimiento, y que sin duda moverá el tablero político ecuatoriano. Que ya realmente está bien movido ese tablero político local. Gracias por toda esta información, Elena. Muy buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches, Tatiana. Bueno, y pendientes de ti, precisamente este fin de semana en el servicio informativo de Telesur, con todos estos nombramientos. El próximo domingo se abren las inscripciones. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Iván Sierra, es investigador de opinión pública, nos acompaña desde Guayaquil, en Ecuador. Iván, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Tatiana, buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a las personas que nos siguen en Telesur. Muchísimas gracias. Quiero pedirte que nos ayudes a identificar quiénes están detrás de los nombres que hasta ahora se han presentado como precandidatos a la contienda electoral. Y en particular, ¿cuáles serían las diferencias que hay con respecto a 3 candidatos que vienen de organizaciones indígenas, de Pachacutic y, por ejemplo, de la CONAIE? ¿Cuál sería la diferencia en un contexto en el que vemos bastante complejo, pero que han sido importantes en los últimos años en las expresiones en las calles? Bien, mira, es un tema un poquitín complejo. La activación, la coordinación y la articulación de la vida pública y de la vida política del movimiento indígena en Ecuador. En los años 90 se organizaron bastante mejor que en décadas anteriores y desde allí no han parado de mejorar su capacidad organizativa y su capacidad de convocatoria para marchas y para protestas. Esto bajo el paraguas de la CONAIE, que es una sigla, ¿no? que engloba o que agrupa a la mayor parte de la población indígena en Ecuador. En cierto momento, la CONAIE, hace ya algunos años también, formó un partido político, pero el partido político tiene y no tiene vida propia, a tal punto que, aunque los postulados de la CONAIE están muy relacionados con el progresismo y con la lucha por la igualdad de oportunidades, su brazo político, Pachacutic, más de una ocasión ha votado en la asamblea junto con el gobierno o a favor de las propuestas del gobierno de Lenín Moreno hasta hace 2 años y del gobierno actual de Guillermo Lasso, que han sido 2 gobiernos de derecha. Entonces, esa dicotomía o ese conflicto queda todavía por resolverse. En estos momentos, mientras estamos conversando, existe un ambiente previo a un cisma dentro del partido político Pachacutic, porque recientemente hubo elecciones internas y las ganó, digamos, el ala izquierda o el ala de la izquierda o el ala progresista del partido, pero aquello no está en firme. Y el partido político Pachacutic le ha pedido al líder Leonidas Sisa, que lo mencionó Elena con mucha precisión hace unos minutos, le ha pedido que sea él el representante del partido. Leonidas Sisa es progresista y es un hombre que se lo identifica como del centro hacia la izquierda, y Pachacutic, reitero, el partido político ha tenido este comportamiento ambivalente. En estos momentos la candidatura de él no está en firme porque él le ha puesto unas condiciones al partido que deben cumplirse, y hay voces que estiman que podrían esas condiciones llegarse a no cumplir. Por tanto, la candidatura de este personaje se quedaría en el aire, ¿no? En caso que sí se las cumplieran, que son condiciones bastante rigurosas, tendríamos efectivamente un candidato indígena
progresista de línea de lo que se conoce comúnmente como de las izquierdas, representando a este partido que tiene una organización política a nivel nacional importante, particularmente en las provincias de la Sierra Ecuatoriana, que agrupan más o menos a un 30 o 40% del electorado nacional. Y que tienen además una gran capacidad organizativa, lo veíamos producto de las movilizaciones del año pasado, por ejemplo, una gran capacidad organizativa la CONAIE. Pero en tanto, ¿qué pasa entonces con Yacu Pérez? Se aisló por completo de Pachacuti, recordemos que fue un candidato a la presidencia y se fue a la segunda vuelta con Guillermo Lasso. Así que esto en la primera vuelta y luego Sí, así es. Para ser preciso, en primera vuelta se alió prácticamente con Guillermo Lasso. Tenía en mi mente ese último debate donde prácticamente le faltó decirle que asumieran juntos la contienda en contra de la Revolución Ciudadana en cabeza de Andrés Arauz. Pero el caso ahora es Yacu Pérez, ¿a quién representa? Yacu Pérez rompió con Pachacuti, formó su propio partido, es un partido muy joven, todavía con muy poca estructura, se denomina Somos Agua. Yacu Pérez se ha vendido siempre, se ha presentado siempre como un ambientalista. Entonces, de ahí el nombre del partido y entiendo que buena parte de la ideología del mismo, pero es un partido con muy poca capacidad de gestión en territorio, por eso ha tenido que hacer una coalición con otros partidos que tampoco son los de mejores estructuras, pero que en todo caso tienen más tiempo y que han competido más o menos bien, con rendimientos más o menos interesantes, algunos de ellos, otros no tanto, en las recientes elecciones seccionales. En todo caso, de consolidarse, voy a regresar a lo de ISA, de consolidarse la candidatura de Leonidas Issa, tendríamos dos candidatos indígenas, uno por el partido propio de la CONAIE, que se llama Pachacuti, y otro, Yacu Pérez, de quien estamos hablando, que en la contienda electoral de hace 2 años obtuvo el 19% de la votación en primera vuelta, una votación muy significativa para un candidato nuevo que se lanzaba a las arenas políticas de la presidencia de la República por primera vez y que llegó efectivamente a disputarle voto a Guillermo Lasso el paso a la segunda vuelta. Con el resultado que conocemos todos, ¿no? Sí, ahora, hay una gran expectativa en la decisión que tome la Revolución Ciudadana. Elena nos estaba recordando, y ese contexto es muy importante hacerlo para ir al análisis, Iván, y es en las elecciones pasadas, la Revolución Ciudadana, el correísmo se erigió como el movimiento más importante político del país, con mayor número de participación en las elecciones locales y regionales, y ahí está el mapa político local bastante claro. De allí que entonces exista toda esta expectativa de qué decisión puedan tomar. ¿Cómo ves este escenario? Mira, la lectura, si le quisiéramos resumir la lectura política de esta coyuntura en Ecuador, y que de hecho, si nos echamos unos pocos años atrás también, y lo queremos hacer de una manera muy reduccionista, que con los riesgos que esto implica, esto es correísmo versus anticorreísmo. Entonces, palabras más, palabras menos es eso. Y efectivamente, hace pocos meses, el 5 de febrero, hubo un triunfo atronador de la Revolución Ciudadana, con cerca de 50 municipios y 9 o 10 prefecturas, que es algo que no lo obtuvo en esa magnitud, y con los municipios en particular que ganó el de Guayaquil y el de Quito, las dos ciudades más pobladas del país. Ganó las prefecturas, que vienen siendo como las gobernaciones en otros países, de las 3 provincias de mayor población: Pichincha, que es la que corresponde a Quito; Guayas, que es la que corresponde a Guayaquil; y Manabí, que es la tercera en magnitud de población. Entonces fue un triunfo muy sonado por la cantidad de alcaldías o de municipios que ganó, por la importancia de nuestra geopolítica interna que esto implica, y porque en algunos casos se derrotó a partidos políticos que estaban enquistados en el poder hacía décadas. Entonces es un triunfo muy sonado. Nosotros hicimos un estudio hace 20 y tantos días, antes del decreto de la muerte cruzada, es decir, cuando se hablaba de elecciones pensando en el 2025,
o se hace encuestas diciéndole suponga que las elecciones son ahora, pero realmente no teníamos en el horizonte cercano un proceso electoral. Y los resultados de la encuesta que hicimos, una encuesta en las 4 ciudades en Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo, las 4 más grandes del país, es absolutamente arrasador en favor tanto de los candidatos que propusimos en el estudio como del concepto de la revolución ciudadana, del recuerdo que se tiene, del posicionamiento que se tiene y también de la figura del expresidente Rafael Correa. Iván, Entonces, ¿y a qué candidatos, permíteme preguntarte, y en ese momento a qué candidatos propusieron ustedes en esa encuesta de opinión? Los mismos 3 que mencionó Elena hace pocos minutos, que son realmente los que están sonando en estos días, en estas semanas. El ex candidato a la presidencia Andrés Arauz, el ex candidato a la vicepresidencia Carlos Rabascal, y la asambleísta, hasta hace pocos días, la asambleísta Luisa González. Independientemente del nombre que se pusiera en papeleta, además que fue un estudio mucho más complejo que solamente papeletas, los resultados fueron de 40 y tanto % hasta 50% de favoritismo o de preferencia o de intención de voto, dependiendo del tipo de pregunta que se hacía, a favor, reitero, de la marca Revolución Ciudadana o de los candidatos que se proponían. Esto, por supuesto, cambia por completo el momento que se llama a muerte cruzada, y algunos personajes de la política que estaban, inclusive algunos están fuera del país, como el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Algunos han estado invernando todos estos últimos meses, como el candidato Yacu Pérez, de quien estábamos hablando hace pocos minutos, el candidato Daniel Noboa, que es un asambleísta, era un asambleísta con un protagonismo mediático de mediano hacia abajo. Bueno, pues ahora se potencian, ¿no? El último nombre que mencionó Elena, Eduardo Maruri, que estaba inclusive residiendo fuera del país por su ejercicio profesional. En fin, el momento que, claro, estos personajes en este recuento activan, queda además alguien que emerge. Iván, permíteme además preguntarte, porque es importante conocer tu opinión al respecto. No existía la probabilidad hasta este momento de ni siquiera a nivel internacional de conocerlo como Jan Topic, pero ya comienzan los medios por fuera a preguntarle quién es, qué hace. Él dice que fue combatiente en Siria, en Ucrania, es decir, un mercenario. Alguien le debió haber pagado para que fuese a Siria de Ucrania, porque cuando se registra de esta manera, pues ese es el nombre propio que se le debe dar. Pero él dice que tiene todo un plan de seguridad y resulta esto un tema fundamental hoy por hoy para el país. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta candidatura, precandidatura? Bueno, no ha presentado el plan, no tiene todavía binomio. Es un personaje que definitivamente va a ser disruptivo dentro de este proceso electoral. Es un personaje absolutamente desconocido en el ámbito político, por tanto el reloj le juega en contra, el calendario le juega en contra. Las elecciones son el día 20 de agosto, en este momento estamos conversando, faltan 86 días, que es un tiempo relativamente corto, más aún si consideramos que campaña oficialmente se abre recién el día 8 de agosto y las elecciones son el día 20. ¿No? Desde aquí hasta el 8 de agosto oficialmente no hay campaña, por lo tanto en medios masivos no se puede presentar nada, ¿no? En eso llevan ventaja los candidatos y los partidos más tradicionales y los candidatos más conocidos. Y también, fíjate que en lo que hemos estado conversando, en el muy buen resumen que hizo Elena hace unos minutos, todavía nos falta una variable que es el candidato del gobierno. El presidente Lasso todavía no ha descartado la posibilidad de que él mismo sea candidato a la reelección, y entiendo que ha dejado en firme que aún si no fuera él, va a haber un candidato del partido, de su partido. Por tanto, el momento que se incluya ese candidato tendremos el panorama un poco más amplio y también más complejo. Nos vamos a enfrentar seguramente a ese fenómeno que Daniel Innerarity, este filósofo contemporáneo vasco, llama sociedad perpleja, ¿no? Una sociedad que de pronto estábamos ya descansando luego del último proceso electoral y nos levantan otra vez, vaya, vote, otra vez decida sobre algo más grande y más importante, y ahí tiene unas cuantas cartas nuevas, cartas conocidas,
y posiblemente se termine cumpliendo la ley 8515. Con esto cierro, la ley 8515, ¿no? El 85% de la población piensa en política 15 días antes de las elecciones. Los candidatos nuevos la tienen complicada. Sí, te quería decir que en este recuento que haces para no enredarnos con todos estos nombres de cara a la claridad de nuestra audiencia sobre el propio presidente Guillermo Lasso, si revisamos los índices de favorabilidad son muy escasos. ¿Qué crees que le puede hacer a él pensar en que pueda realmente ser de nuevo un candidato a la presidencia, más allá de lo que digan sus más cercanos colaboradores, que sería el mejor candidato posible? Que bueno, eso habría que preguntarle a la población ecuatoriana qué opina de ello. En lo particular no creo que él termine siendo candidato, pero no creo tampoco, pero estimo que por un asunto hasta de protocolo su partido debería presentar y va a presentar un candidato, y ese candidato, por poco que obtenga la aprobación de la gestión del presidente Lasso, se sitúa, dependiendo unos colegas encuestadores, otros y los estudios nuestros, entre el 8 y el 15%. Pero una cosa es la aprobación y otra distinta es la intención de voto, y otra todavía más ácida y más cruda es el voto como tal el día 20 de agosto. Entonces, de todas maneras, por poco que sea lo que obtenga, eso supongamos que sean 5 puntos porcentuales, 6, 7, 8 puntos porcentuales, son 7 o 6 o 5 puntos que se los merma al candidato más opcionado de la tendencia del centro hacia la derecha, que va a haber bastantes. De los nombres que se han mencionado, Daniel Noboa es de derecha, de lo que llamamos comúnmente, reitero, un reduccionismo un poco simplista. Daniel Noboa es un hombre de derecha, es un empresario con muchas posibilidades económicas. Villavicencio es uno de los alfiles del presidente Lasso, sin embargo no va a ser candidato por su partido. Otto Sonnenhösner es un hombre ampliamente del centro hacia la derecha. El Jan Topic, de quien conversábamos también. Hay cuando menos 4, si no acaso 5 o 6 candidatos de la tendencia. Y hacia el otro lado va a estar Leonidas Issa, en caso que su candidatura se quede en firme. Va a estar el candidato o la candidata de la Revolución Ciudadana. Y se nos queda por allí medio ambivalente Yacu Pérez, por los comentarios que ya te hice hace unos minutos de que él, aunque se inició en un partido de izquierda, ese partido ha tenido comportamientos un poco erráticos, y él mismo ahora es un misterio sobre cuál es su posición ideológica con respecto a lo que hemos venido hablando. Sí, eso es muy interesante porque lo que estamos observando hasta este momento es que la derecha realmente iría muy fracturada, buscando además toda esa votación necesaria para ir por lo menos a segunda vuelta. Pero me queda algo más por preguntarte con respecto a quién podría ser el candidato del presidente, la relación que existe o no existe hasta este momento entre el gobierno y el vicepresidente de Lenín Moreno, Otto Sonnenhösner, porque recuerda que cuando él renuncia a la vicepresidencia, él dice de una vez en ese momento que él tenía intenciones de ser candidato a la presidencia, y bueno, ahora dice esto. Bueno, Otto se fue a estudiar gestión pública y en su plan, se lo conoce, es de conocimiento público, estaba volver en estos días al país porque completaba sus estudios allá y alistarse para la contienda electoral del 2025. El hecho de la muerte cruzada pues lo obliga pues a cambiar un poco el plan y a acelerar su candidatura en estos tiempos, pero él muy difícilmente sea el candidato de Guillermo Lasso. De hecho, nadie quiere ser el candidato de Guillermo Lasso. Tendrá que ser alguien muy cercano en el plano personal o alguien muy cercano de su gobierno, algún ministro muy próximo, tal vez su ministro de gobierno, Henry Cucalón, que lo ha defendido con mucha energía en estas últimas semanas, o tal vez alguna otra figura de su círculo cercano empresarial, ¿no? Y el propio Villavicencio, Iván, que ha sido, bien lo decías, una adalid del presidente Guillermo Lasso. Podría ser, pero ya se hubiera presentado como candidato del partido, y de hecho
desde que se anunció él a sí mismo como candidato de un movimiento menor y luego de algunos otros que se le han acercado, él ya empezó a tomar cierta distancia, hizo un par de declaraciones un poco distantes para con el gobierno de Guillermo Lasso, por supuesto totalmente incongruentes con su conducta de estos últimos 2 años, y están amparados ya por un partido político nacional. Entonces, partido tiene ya, el partido se denomina Construye, y es liderado por la antigua ministra de gobierno de Lenín Moreno, que se llama María Paula Romo. Este es el escenario. El próximo domingo, muy temprano, se abren las inscripciones oficiales para aspirantes a la presidencia del país. Iván, gracias por ayudarnos a comprender este escenario tan detallado. Muchas gracias por eso. Muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana. Que estés Hasta bien. luego. Buenas noches. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Brasil. El expresidente de esta nación, Fernando Collor de Mello, fue condenado a prisión por corrupción y blanqueo de capitales en el marco de la Operación Lava Jato en funciones como senador. Collor de Mello fue el primer presidente electo por sufragio universal tras el fin de la cruel dictadura militar. Analizamos sus implicaciones al volver. Estamos en Es Noticia. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Si eres un verdadero amante del fútbol, sigue de cerca la Copa Mundial Sub-20. Argentina se prepara para recibir 24 países en la cancha. Para demostrar sus habilidades y la pasión por el balón. Vive la adrenalina del deporte rey. Sé parte de ella. Solo por Telesur. En Noticia Brasil, la Corte Suprema de esta nación halló culpable al expresidente del país, Fernando Collor de Mello, por corrupción en una investigación derivada de la mega causa conocida como Lava Jato. Vamos a ver los detalles. Este jueves, el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó al expresidente Fernando Collor de Mello por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero durante su etapa como senador. El juez Edson Fachin sugirió más de 33 años de prisión, además de la aplicación de multa, pago de indemnización por daños, pérdida de bienes relacionados con el delito y prohibición del ejercicio de la función pública. En razón a las 3 grandes imputaciones, corrupción pasiva, lavado de dinero y organizaciones criminales, se condena a Fernando Alfonso Collor de Mello a 33 años con 10 meses y 10 días en prisión y 270 días de multa de acuerdo al párrafo 49 del Código Penal. La presidenta del órgano judicial, Rosa Weber, votó a favor de la sentencia, uniéndose a los 7 ministros en la aprobación del dictamen. Collor fue acusado de recibir aproximadamente 20 millones de reales, equivalentes a 4 millones de dólares, entre 2010 y 2014, para viabilizar irregularmente contratos entre una constructora y la exfilial de Petrobras, BR Distribuidora. El caso involucra además a otros 2 acusados,
El primero ejercía la función de administrador de empresas Color y el segundo como operador particular del expresidente. El blanqueo del dinero fue realizado mediante más de 40 depósitos en cuentas a su nombre y en 65 cuentas de empresas de su propiedad. En 1992, Fernando Collor renunció a la presidencia por el mismo motivo y de un proceso de impeachment abierto en el Congreso, expuesto por su hermano durante una entrevista. Al perder el derecho de disputar cargos por 8 años, volvió a la política y en 2006 fue elegido senador por Alagoas hasta finales del año 2022. La pena será definida el próximo miércoles 31, pues los magistrados tendrán que decidir si también lo condenan por delitos de asociación para delinquir y participación en organizaciones criminales. Por ahora, esta condena es por corrupción y lavado de activos. Más información a esta hora de Sao Paulo con nuestro corresponsal Nacho Lemos. Hola Nacho, además de preguntarte más de lo que se ha dicho por parte de la máxima autoridad judicial del país, ¿qué reacciones políticas hay? Así es, Tati, en principio, como bien indicaban en el informe, las condenas contra Collor de Mello ya ratificadas por la Corte Suprema son por corrupción y, por otro lado, lavado de dinero. Hay, según los registros de la Fiscalía General de la República, sobornos en torno, como indicaban, de $4 millones recibidos por Collor de Mello para la negociación, para viabilizar, para facilitar la negociación entre la BR Distribuidora, que es la distribuidora de combustibles de Petrobras, y la UTC Ingeniería, una empresa constructora. Esta investigación sobre Collor de Mello tiene un matiz importante. Durante los últimos años, y en especial durante la última campaña electoral, Collor de Mello apoyó a Jair Bolsonaro. Era una figura, Collor de Mello, que aparece siempre en los subsuelos de la política, pero lo hizo muy activamente durante la campaña de Jair Bolsonaro. Quizás podemos estimar que, esperando que con una correlación de fuerzas diferente en el gobierno tenga otro peso a la hora de decidir en la Corte Suprema, inclusive con nuevas nominaciones de ministros en la Corte Suprema, si Jair Bolsonaro sería presidente. Lo cierto es que no ocurrió eso y ahora la Corte Suprema avanza así entonces en el juzgamiento del expresidente brasileño. Se prevé que para el próximo miércoles haya una decisión en torno a el grado de la condena. Si la condena es a prisión, cuántos años permanecerá en prisión Collor de Mello. En principio, el primer informe presentado pedía 33 años de prisión. Lo cierto es que serían, si se es condenado por conformar una organización criminal. Si los ministros de la Corte Suprema deciden que no es así, que conformaba una asociación criminal, simplemente Collor de Mello, serán menos años seguramente. Hay divergencias en torno a esta definición. Tendremos respuestas el próximo miércoles entonces aquí en Brasil sobre lo que puede ocurrir con el futuro del expresidente brasileño, que, como indicaban, ya fue absuelto en otras causas por corrupción y también sufrió un proceso de impeachment, una retirada de su cargo hace 3 décadas aproximadamente, Tatiana. Nacho, aquí algo para destacar es que hubo unanimidad por parte del Tribunal Supremo Federal. Exacto, sí, la condena contó con unanimidad, inclusive de ministros que han sido nominados por Jair Bolsonaro. Hubo apoyo a esta decisión. En estos momentos también hay algunas divergencias en Brasil en torno sobre el futuro del caso Lava Jato, en manos de quién quedará el caso Lava Jato, la justicia en Curitiba, pero la Corte Suprema está dando respuestas por sí misma. Ya hubo críticas en los últimos días también en torno a la casación, a la retirada de la candidatura del diputado Deltan Dallagnol, que fue uno de los fiscales del caso Lava Jato, que tramaba con el juez Sergio Moro los casos y las condenas, y fue retirado de su cargo recientemente de diputado por la Corte Suprema, y ahora llega esta nueva medida de la Corte Suprema ya tomando cartas sobre el asunto en torno al caso Lava Jato. Entonces, una medida importante y con de un peso importante, teniendo en cuenta que se trata de un expresidente de la República, Tatiana. Y un expresidente, y aquí te pido además un poco de historia y de allí además las implicaciones políticas, Nacho, y es que es el presidente que da este paso a la transición democrática después de más de 20 años de una dictadura militar, una de las más largas, entre otras cosas, de nuestro continente. Sí, exacto. También al mismo tiempo un presidente que salió de su cargo por un proceso de impeachment, episodios que hemos visto que durante la historia de Brasil se han dado con frecuencia, pero hay que decirlo también que es el segundo caso de un expresidente
que puede terminar en prisión. El primero fue el de Lula da Silva, paradójicamente el único candidato trabajador de izquierdas que estuvo al mando del país, fue en principio retirado del gobierno de Dilma Rousseff y luego condenado Lula a prisión, y recién ahora aparece esta condena contra Collor de Mello, que ya viene arrastrándose de varios años, con denuncias de varios años atrás, e inclusive ya con otros precedentes sobre los que ha sido absuelto Collor de Mello en la justicia, pero hay denuncias que se han repetido sobre su gobierno, y recién ahora, 3 décadas después, aparece la respuesta por parte de la justicia. Esto quiere decir entonces que con el cambio de gobierno y en busca de transparencia, la Corte Suprema Federal ha actuado para tratar de entender por qué se da ahora. Si revisamos la condena al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, en el entonces, cuando era expresidente, no ahora, por el mismo caso Lavallato, no había una sola prueba conducente de su caso de corrupción, en particular la venta de ese apartamento que recordamos, ¿no?, en San Bernardo do Campo. Ahora vemos que aquí, en este caso, hay pruebas concluyentes que recibió más de $6.000 millones por parte de Fernando Collor de Mello a las cuentas directas del expresidente. Exacto, y en principio hay que recordar que en el caso de Lula da Silva, lo que la justicia ha marcado es que el proceso no tenía consistencia. Había una trama entre los fiscales del caso Lavallato y el ex juez Sergio Moro para llevar a Lula a prisión, y inclusive en otros casos también habían actuado de la misma manera. Entonces no tenía consistencia todo el proceso judicial que se estaba llevando adelante. Pero hay que remarcar un punto importante sobre la Corte Suprema, Tatiana, y es que en estos momentos es el sector, o el poder al menos, donde busca revertirse lo que había ocurrido en el último tiempo, las injusticias que fueron cometidas en Brasil con la prisión de Lula da Silva, y ha sido uno de los sectores que se contrapone en particular al Congreso brasileño, donde hay mayoría conservadora, hay mayoría bolsonarista, y la Corte Suprema está haciendo las veces de igualar en algún punto los poderes en relación a esas situaciones que estamos viendo en la Corte Suprema. Para detallarte un poco lo que viene ocurriendo en esta próxima semana, por ejemplo, solo para brindarte un ejemplo, hay una discusión sobre el marco temporal de las tierras indígenas en Brasil, una tesis impulsada por ruralistas para impedir la demarcación de tierras indígenas, que está siendo discutida en la Corte Suprema, y el presidente de la Cámara de los Diputados, Artur Lira, está llevando a votación en el Congreso de manera anticipada este proceso para interponerse a la Corte Suprema. Y estas situaciones vienen dándose casi sistemáticamente en disputa entre los sectores conservadores del Congreso brasileño y, por otro lado, los magistrados de la Corte Suprema. Entonces vemos estas disputas y esta intención de la Corte Suprema, por otro lado, de mostrar su peso y mostrar que está reaccionando frente a cuestiones que ya venían siendo denunciadas desde hace tiempo, frente a procesos que se arrastran desde hace décadas en Brasil, como es el de Fernando Collor de Mello, y sobre los que ahora toma cartas en el asunto la Corte Suprema, Tatiana. Otro ejemplo, y con eso quiero despedirte, tiene que ver con el intento de golpe de Estado justo 2 días después de haberse asumido la siguiente presidencia Luis Ignacio Lula da Silva. La Corte sigue avanzando a pesar de obstáculos que se han denunciado también para avanzar en las investigaciones. Ese sería otro ejemplo de, en este último tiempo, este cambio que presenta el máximo tribunal federal del país. Completamente, exactamente. Mientras la Corte Suprema acaba de llevar a proceso más de 1.000 personas vinculadas a los hechos directamente de vandalización, de depredación del patrimonio público, de los predios de los 3 poderes en Brasilia, por otro lado, y también la Corte Suprema avanza en la búsqueda de los autores intelectuales, inclusive con denuncias que pueden llegar a salpicar al propio expresidente Jair Bolsonaro, y también en búsqueda de quiénes son los financiadores de estos movimientos, de estos sectores que llevaron a cabo estas invasiones, estos intentos de golpe de Estado. Por otro lado, también se presenta una situación en el Congreso brasileño en la que se ha convocado por sectores bolsonaristas a una comisión parlamentaria de investigación sobre esos hechos para intentar crear una tesis de un autogolpe por parte del gobierno de Lula da Silva, una tesis que ya ha sido refutada por diversos sectores, inclusive por los propios bolsonaristas que habían motivado estas manifestaciones, pero se dan en ese marco y en una cuestión tan importante como un intento de golpe de Estado, también esta disputa entre el camino, entre la dirección que toma la Corte Suprema y por otro lado la dirección que toma el Congreso brasileño,
como te decía, con amplia mayoría conservadora y en especial ruralista. Hay 300 diputados ruralistas para los más prácticamente 500 diputados en total, un poco más de 500 diputados con los que cuenta Brasil. Entonces hay una correlación de fuerza muy negativa para el gobierno de Lula da Silva y hay otros poderes que intentan equilibrar un poco la situación. Valga decir que ruralistas, para claridad de nuestra audiencia, no es que estén defendiendo el territorio de una manera muy particular, son los representantes del agronegocio en el Brasil. Nacho, gracias por este panorama, muy buenas noches. Buenas noches, gracias Tatiana. Gracias, buen fin de semana. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Turquille, en segunda vuelta este domingo el pueblo decide quién será el próximo presidente de la nación. La apuesta está entre el candidato a la reelección, Recep Tayyip Erdogan, presidente Erdogan, y el opositor Kemal Kılıçdaroğlu, líder del Partido Republicano del Pueblo. ¿Cuál es la propuesta de gobierno, plan programático de estos aspirantes? Vamos a analizarlo al volver. Estamos en Es Noticia. Disfruta desde cada rincón de América Latina y también en Europa ahora nuestra señal HD tanto en inglés como en español. Órale, gracias a los satélites IS-34 e IS-14 podrás ver nuestro contenido cultural en mejor calidad de imagen. ¿Qué esperas? No te quedes fuera y contacta a tu operadora de cable para seguir disfrutando con nosotros, porque Telesur siempre da más. En Noticia Turquille, este domingo Recep Tayyip Erdogan y Kemal Kılıçdaroğlu se enfrentan en el balotaje electoral. Segunda vuelta. Los votos emitidos por los ciudadanos en el exterior llegaron a la capital Ankara. Todo está listo para la jornada de este domingo. Según las autoridades electorales, más de 1,9 millones de ciudadanos emitieron sus votos en el extranjero, en una jornada que ya cerró y se espera el material en Ankara. En la primera vuelta electoral del pasado 14 de mayo, el presidente y candidato a la reelección, Recep Tayyip Erdogan, obtuvo el 49,5% de los votos, mientras su rival, Kemal Kılıçdaroğlu, líder del Partido Republicano del Pueblo, logró el 44,9%. Erdogan llega a la segunda vuelta con el respaldo del ex candidato del partido Alianza Ancestral, Sinan Ogan. Declaro que apoyaremos al candidato de la Alianza Popular, el señor Recep Tayyip Erdogan, en la segunda vuelta de las elecciones. Invito a nuestros votantes que votaron por nosotros en la primera ronda a que apoyen al señor Erdogan en la segunda ronda, quien obtuvo el 5,3% de los votos en la primera ronda. Esta semana, el líder del ultraderechista Partido Victoria, Umut Özdağ, se plegó a la campaña del opositor Kılıçdaroğlu en apoyo a su política de expulsión de los refugiados del país, entre ellos los sirios. Según la encuesta de opinión de la Fundación de Investigación Turca, el presidente Erdogan sería el ganador del balotaje con 53,7% de votos. La consulta fue hecha a más de 3.000 personas mayores de 18 años, residenciadas en 26 estados del país. Entre las propuestas de los contendientes, Erdogan prometió continuar grandes proyectos nacionales y estratégicos, como el del Gran Túnel de Estambul, y poner en funcionamiento las reservas de gas natural y petróleo descubiertas en el Mar Negro y en el área de Gabar. Por su parte, Kılıçdaroğlu prometió enfrentar el alto costo de la vida, estabilizar los precios de la propiedad y acercar a Turquía a la OTAN y a Occidente.
Es importante destacar que el país es miembro pleno del organismo guerrerista. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña vía telefónica Juan Gabriel Rivera, magíster en Historia y es miembro fundador del Grupo Vanguardia. Nos acompaña desde Antioquia, en Colombia. Juan Gabriel, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por invitarme. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. La importancia que revisten estas elecciones, primero quiero preguntarte a nivel local, las diferencias que se observan entre estos dos candidatos que van por este balotaje este domingo. Bueno, las diferencias quedaron muy marcadas en las últimas votaciones, especialmente porque revelaron que existe una profunda fractura en Turquía, en donde los dos extremos del país, el extremo occidental que da hacia Grecia y el Kurdistán, que es la zona que queda más hacia el sureste del país, votaron mayoritariamente por Kılıçdaroğlu, mientras que las zonas que dan hacia el Mar Negro y en el centro de Turquía son profundamente a favor de Erdogan y de sus políticas en los últimos 20 años que lleva de mandato. Especialmente si tenemos en cuenta que Erdogan ha logrado consolidar, por así decirlo, su base electoral, teniendo una formación mucho más monolítica que la de su rival, debido a que Kılıçdaroğlu, la famosa mesa de los 6, que ha reunido, digamos, a grupos kemalistas, laicistas, socialistas, incluso islamistas, que desean sacar a Erdogan del poder, ha conseguido una coalición multicolor bastante inestable que al parecer entraría en crisis una vez llegue al gobierno. En cambio, Erdogan ha logrado, por así decirlo, mantener una alianza más o menos fuerte con una gran cantidad, por así decirlo, de sus seguidores en los últimos 20 años. Estas elecciones son históricas para Turquía, especialmente si tenemos en cuenta que se celebran 100 años después de la revolución de los jóvenes turcos en el Imperio Otomano, pues en lo que quedaba del Imperio Otomano, y que fundaron la República Turca actual. Sin embargo, obviamente serán unas elecciones históricas, pues en ella Turquía decidirá, por así decirlo, su destino como nación futura, si decide pues tomar un rumbo más pro-occidental o relacionarse mejor con el resto de las naciones que están formando, por así decirlo, un foco multipolar. Las luchas que Erdogan ha desatado en los últimos años, sin duda, han puesto el foco en este país, a pesar de que la economía está en colapso desde hace 2 años, debido a que la lira turca se está hundiendo, a pesar de las múltiples guerras con todos sus vecinos, desde Grecia hasta Siria, desde Armenia, pasando por Chipre, Egipto y demás. Turquía sigue siendo un peso pesado en la región, tiene una fuerza importante en la región, es una potencia regional en el Medio Oriente, y como custode de la Sublime Porta, pues de la vieja Bizancio, que hoy en día sería Estambul, Turquía es la llave que conecta el Asia con el resto de Europa. Claro, es que en ese sentido es un país geoestratégico. En materia internacional y de política exterior, la relación con la OTAN, porque dice Kamal que se acercaría mucho más a la OTAN, pero ¿qué más se acercarán si es que Turquía es miembro pleno derecho de la OTAN? No es un miembro observador, es un miembro de la OTAN.
Sí, por supuesto, pero durante la presidencia de Erdogan se ha producido un alejamiento progresivo de la OTAN, especialmente si tenemos en cuenta el intento de golpe de Estado que intentaron llevar a cabo contra Erdogan en el 2017, conducido por los gumelistas y con el apoyo del Partido Demócrata estadounidense, que deterioró visiblemente las relaciones de Erdogan con los países europeos y especialmente con la OTAN, que se prestó precisamente a realizar, por así decirlo, ese golpe de Estado al ver que él mismo estaba teniendo un rumbo que no era acorde con lo que se esperaba que realizara. Esto causó que Turquía se volviera un eslabón díscolo al interior de la OTAN y que su gobierno se volviera cada vez más independiente, una especie de rueda suelta. Lo que han intentado precisamente y lo que se está intentando en estos momentos de manos de Europa, de Estados Unidos, apoyando Kılıçdaroğlu, es precisamente conseguir que Turquía vuelva a ser un estado domesticado al servicio de la OTAN. Por supuesto, el mismo Erdogan ha aprovechado las diferentes membresías que todavía tiene su país con la OTAN para llevar a cabo intercambios con esta organización militar. Sin embargo, también le ha traído muchos problemas. En primer lugar, la compra de misiles de la OTAN, especialmente Estados Unidos, cortaran relaciones con Turquía, pues cortaran relaciones con Turquía e impidieran la compra de F-35. Por supuesto, Erdogan tampoco ha realizado una campaña de salirse de la OTAN como lo han hecho otros partidos, tanto de oposición como están dentro de la coalición del AKP, para llevar a cabo, digamos, una salida de este país de tal organismo. Por supuesto, eso ha causado que Erdogan, a pesar de su intento de acercamiento en parte a Rusia o a China, especialmente a la Ruta de la Seda, que está promocionando en China, y a la Organización de Cooperación de Shanghái, no pueda ser parte de estas organizaciones debido a la pertenencia de Turquía a la OTAN, y que deberá ser algo que la misma Turquía tenga que redefinir en los próximos años si desea llevar a cabo pues una política muy diferente a la que se está realizando. El problema es que los principales líderes de la oposición en Turquía, como lo son el partido Vatan y el partido del PPK socialista kurdo, están en la cárcel y han sido metidos a la cárcel por el partido de Erdogan en los últimos años. El mismo Kalan pues se encuentra en prisión, lo mismo que Davutoglu, que era un rival político de Erdogan, que planteaba una visión mucho más eurasianista, digamos, del rumbo de Turquía, y no tan confrontada con las ideas neo-otomanas que el mismo Erdogan esgrimió en un primer momento de su mandato, y que él mismo se ha tenido que ir desligando poco a poco debido a los graves conflictos que ha desatado a su alrededor, ocupando Siria, ayudando, digámoslo así, a un ataque sangriento, pues una guerra sangrienta en Astrakhan, en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia, o los actuales conflictos que se están viviendo con Grecia cada vez más abiertamente, que es otro miembro de la OTAN, con el que Turquía tiene profundas diferencias tanto en Chipre como en el Mar Negro, esperando explotar los yacimientos de petróleo y de gas que existen en las fronteras compartidas marítimas entre ambos países. Sí, todo esto es lo que está en juego el próximo domingo a nivel interno, a nivel internacional. Sin duda hablamos de una nación, de un país geoestratégico desde donde se mire, desde el Asia, desde Europa, desde Occidente, un poco más acá. Me refiero sin duda a Estados Unidos. Juan Gabriel, muchísimas gracias por el análisis. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.